¿Sabías que tu negocio puede tener un nombre fiscal y un nombre comercial totalmente diferentes? Mucha gente no lo sabe, así que quédate en este vídeo y te lo explico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Marabé, soy asesor fiscal laboral y contable y hoy quería resolverte esta duda que tanta gente me hace, sobre todo al empezar. La cuestión es que sí, o sea, tú puedes tener un nombre fiscal y un nombre comercial totalmente diferenciados. Cuando te vas a dar de alta como autónomo, mucha gente lo que le pasa es, oye, ¿mi nombre cuál es? O sea, voy a registrarme en una plataforma online, voy a pedir una factura y no sé ni qué datos dar. Vale, bien, nos ha pasado a todo el mundo, así que tranquilo que es lo más normal del mundo. Bueno, pues la cuestión está en que cuando tú te das de alta como autónomo, tu nombre fiscal y todos tus datos son los tuyos personales, es decir, tu nombre, apellidos, DNI y dirección personal. Entonces, se entiende que mucha gente no quiera dar su dirección personal, su DNI y demás para temas comerciales. Por ejemplo, yo no me voy a poner un cartel con mi nombre, apellidos, DNI en la fachada de mi oficina. A ver, no tendría sentido, ¿vale? Tú vas a tener probablemente una marca, te vas a querer llamar de una manera. Entonces, a pesar de que tú tengas un nombre fiscal, tú te puedes poner un nombre comercial totalmente diferente. Tienes que tener varias cosas en cuenta y eso es lo que te voy a contar en este vídeo. Pero de primeras decirte que sí, es legal, tú puedes tener tu nombre fiscal y luego puedes tener tu nombre comercial. Hey, perdona que haya parado el vídeo, pero sí que es verdad que me haría mucha ilusión que te suscribieras. Por ahí abajo tienes un botón. Me haría mucha ilusión porque estamos empezando a crecer con el canal y demás y la verdad es que está muy guay cuando veo que crece, que hay comentarios y demás, así que no lo dudes. Y si tienes alguna duda de lo que estoy hablando, dale por ahí abajo, deja un comentario y enseguida te ayudaré. Por ponerte un ejemplo, a ver, yo puedo intentar registrar una sociedad que se llame Manolo Fontanería, pero si yo mando ese nombre al registro mercantil, lo que me van a decir es que no me puedo llamar así porque en España ya hay 200 que se llaman Manolo Fontanería SL. Entonces no pueden coincidir tantos nombres. Entonces lo que se hace normalmente es sacar un nombre comercial. Yo luego, mi sociedad se llama Manolo Font, por ejemplo, pero realmente yo me pongo un nombre comercial que será Manolo Fontanería. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver un nombre con el otro. Lo que sí que tienes que tener en cuenta, que es muy importante, no lo vayas a hacer porque eso sí que sería una barbaridad, sería que el día de mañana te quieras llamar Coca-Cola. No te llames Coca-Cola porque al día siguiente vas a tener un ejército de abogados en la puerta y te van a llevar preso. Es una manera de hablar, pero la cuestión es que no puedes hacer eso porque, eso sí, al día siguiente muy probablemente tengas un burofax en tu buzón, ¿vale? Porque te van a demandar y no te puedes llamar así. ¿Por qué? Por el registro de marcas y patentes. En España tenemos un registro de marcas en la cual, si yo, por ejemplo, quiero llamarme Coca-Cola, no me lo van a permitir porque ese nombre de Coca-Cola ya está registrado por una marca. Entonces no te puedes llamar de la misma manera, pero no hay ningún problema. Si tú quieres un nombre, lo primero que tienes que hacer es ir a ese registro de marcas y patentes y ver si ese nombre está cogido o no. Si no está cogido, lo podrás utilizar. Entonces, no hay ningún problema. Y lo dicho, ya lo sabes, es totalmente legal que tengas un nombre comercial y un nombre fiscal totalmente diferentes. Eso sí, acuérdate de que en tus facturas tiene que salir tu nombre fiscal. Eso sí que es importante. No vayas a poner solo el nombre comercial, que entonces sí que te puede caer alguna multa. Y ya está, esto es todo por hoy. Espero haberte ayudado, haberte aclarado el tema del nombre comercial y nombre fiscal, que mucha gente tiene estas dudas. Y nada más, espero eso, que te haya ayudado. Suscríbete por aquí al canal, no dudes en preguntarme cualquier cuestión que tengas y nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao.